Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, 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 queridos niños. Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy nosotros estamos aquí con Vanessa también, que nos va a acompañar. Y estamos haciendo nuestro camino de nuestra propia fe. ¿Qué camino estamos haciendo entonces, querida Vanessa? El camino de nuestra propia fe. El camino de nuestra propia fe, queridos niños. Y por eso tenemos que estar muy atentos, tenemos que aprender, tenemos que conocer lo que Jesús, lo que Dios nos va diciendo. Y por eso estar muy atentos, estar muy concentrados, queridos niños, durante este tiempito que Jesús nos regala. Y hoy tenemos un tema muy lindo. ¿Cuál es, Vanessa? El tema que nosotros hoy vamos a aprender en nuestra catequesis. El primer mandamiento de Dios. Muy bien, el primer mandamiento de Dios entonces es el tema del día de hoy, queridos niños. Entonces vamos a estar atentos para saber cuál es ese primer mandamiento, porque nosotros ya sabemos que los mandamientos de Dios son 10, queridos niños, 10 mandamientos. Y hoy nosotros queremos centrarnos, queremos conocer en el primer mandamiento. Y vamos a ver un poco, Vanessa, cuál es ese primer mandamiento que nos pone la Biblia y qué nos dice. ¿Cuál es entonces este primer mandamiento? El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Muy bien, entonces ese primer mandamiento, queridos niños, que hoy nosotros vamos a estudiar y vamos a conocer en nuestra catequesis, es amar a Dios sobre todas las cosas. Vamos a repetir todos juntos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Muy bien, más fuerte. Todos niños vamos a volver a decir cuál es el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Muy bien. Esto entonces vamos a tenerlo por dentro porque es el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Muy bien, queridos niños. Ahora entonces, para eso vamos a saber de dónde viene. Viene desde la palabra de Dios, viene desde la Biblia. Y por eso vamos a escuchar qué nos dice la Biblia, queridos niños, qué es lo que el Señor nos enseña a través de la Biblia. Vamos a escucharle a nuestros compañeritos que nos van a leer una partecita de la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. Entonces Dios dijo todas estas palabras: Yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús le dijo: Aléjate, Satanás, porque dice la Escritura: adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, y sobre todo porque escuchamos tu palabra que nos invita a amarte, a amar a Dios sobre todas las cosas. Querida Vanessa, ¿cuál es entonces el tema del día de hoy? El primer mandamiento de la ley de Dios. El primer mandamiento de la ley de Dios. ¿Y cuál es entonces el primer mandamiento de la ley de Dios? Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Muy bien, queridos niños. Vamos entonces un ratito y yo les pido que tengan ahí su cuadernito, que tengan ahí algo para escribir y sobre todo que tengan la palabra de Dios, la Biblia, que tiene que ser lo más importante y lo central para que nosotros nos vayamos formando, queridos niños. Hay que formarse siempre y conocer lo que el Señor nos pide a través de su palabra. Volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco?
el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yara Ñe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yara Ñe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yara Ñe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Muy bien, entonces esto es tan importante, queridos niños, que sepamos que con nuestra catequesis vamos aprendiendo tantas cosas lindas y tantas cosas buenas. Querida Vanessa, entonces, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? El primer mandamiento de la ley de Dios es amarás a Dios sobre todas las cosas. Muy bien, entonces ese es el primer mandamiento de la ley de Dios. Y ahora vamos a escuchar. Entonces Vanessa nos va a leer, Vanessa aquí nos va a ir informando cosas importantes de lo que significa amar a Dios sobre todas las cosas. El primer mandamiento de la ley de Dios es amarás a Dios sobre todas las cosas. Comprende los deberes de creer en Dios, esperar en Él, amarle sobre todas las cosas y darle el culto debido. Muy bien, queridos niños, ¿se dan cuenta? Ese es el primer mandamiento, dar el culto debido a Dios. Es decir, cuando nosotros conocemos, cuando nosotros aprendemos, cuando nosotros, queridos niños, aprendemos y entendemos lo que Dios quiere de nosotros, le damos el verdadero culto a Dios. Vamos a seguir entonces y vamos a escucharle a Vanessa, que nos va a seguir diciendo algunas características esenciales de este primer mandamiento. Debemos dar a Dios culto de suprema adoración, que solo se debe a la divinidad. Esto es, a la Santísima Trinidad y a cada una de las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Debemos dar a Jesucristo culto de la tría, porque es Dios. Muy bien, queridos niños. Aquí hay algunas palabritas un poco difíciles, pero que tenemos que aprender. Para eso estamos. ¿Cómo se llama, Vanessa, nuestro programa? Aprendiendo con Jesús. Y justamente por eso. Había una palabrita que decía latría. Latría. Eso quiere decir, queridos niños, adoración. Y tenemos que dar, dice, el culto de latría, el culto de adoración. ¿A quién? A Jesús. Tenemos que dar el culto de adoración a Dios Padre, a la Santísima Trinidad. Solamente entonces la latría, es decir, la adoración, es para Dios. Y esto es importante, queridos niños, porque algunas veces nosotros por ahí podemos equivocarnos y no entender bien. La latría quiere decir entonces dar culto a Dios.
y solamente a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, por favor, Vanessa, ¿a quiénes tenemos que dar el culto? ¿A quiénes? A Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Muy bien. A Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Y eso se llama la tría. Cuando nosotros, queridos niños, no le damos el culto verdaderamente a Dios, de ahí viene lo que aparece como palabra y se dice idolatría. ¿Se dan cuenta? La tría, adoración. Ídolo quiere decir que no es Dios, es un ídolo cualquiera. Nosotros muchas veces podemos dar culto, queridos niños, por ejemplo, al deporte o solamente a la plata o solamente a las cosas que a nosotros nos conviene y nosotros queremos hacer. Y en lugar de comprometernos con Dios, entonces le damos culto a nuestro recreo, a las cosas que a nosotros nos gusta. Y entonces no nos centramos y no nos queremos ir a la misa, no le queremos dar la tría, quiere decir el culto a Dios. No encontramos un tiempito para Dios, pero sí encontramos tiempo para otras cosas, para divertirnos, para jugar, para estar entonces ociosos. Eso es entonces un ídolo para nosotros, idolatría. Pero nosotros tenemos que darle el culto a Dios. Bueno, vamos a seguir escuchando entonces a Vanessa, que nos va a presentar algunos puntitos más importantes de la catequesis del día de hoy. Debemos dar a la Virgen culto de especial veneración porque es la Madre de Dios. A los santos debemos dar culto de veneración porque ya viven con Dios eternamente en el cielo. Muy bien, queridos niños, escucharon bien aquí. Es un culto de veneración, lo que nosotros le damos a la Virgencita, a la Mamá de Dios. Y es un culto de veneración, lo que nosotros le damos a los santos, queridos niños. No latría, por eso que tenemos que estar bien concentrados y tenemos que hacer la diferencia, lo que significa en la adoración, porque la adoración solamente le podemos dar y le debemos dar a Dios. Vanessa, ¿a quién le tenemos que dar adoración? A Dios. A Dios, a Jesucristo que es Dios, al Espíritu Santo que es Dios. Y a Dios Padre que es nuestro Padre Dios. Por eso decíamos la Santísima Trinidad. A ellos le damos entonces adoración. Pero ahora dijimos que a nuestra Madre, a la Virgencita y a los santos, nosotros le veneramos. Veneramos quiere decir que les amamos y decimos, qué bien que estas personas, igual que nosotros, se esforzaron en vivir auténticamente su vida cristiana. Y por eso dice, estuvimos escuchando en nuestra catequesis, que ellos ya gozan de la presencia de Dios. Vanessa, ¿ellos gozan de qué cosa? De la presencia de Dios. Muy bien, de la presencia de Dios. Entonces, queridos niños, esto es tan lindo, esto es tan importante que sepamos también diferenciar siempre. Nosotros le damos culto y veneración a María Santísima y a los santos porque ellos, igual que nosotros como hombres, se esforzaron en vivir auténticamente su bautismo. Entonces, Vanessa, ellos se esforzaron en vivir ¿qué cosa? Auténticamente su bautismo. Muy bien, auténticamente su bautismo. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida y vamos a seguir con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además,
con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y nosotros estamos hoy reflexionando sobre qué cosa, Vanessa. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El primer mandamiento de la ley de Dios. Muy bien, ¿y cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Es la primera preguntita. ¿Cuál es, querida Vanessa, queridos niños, el primer mandamiento de la ley de Dios? El primer mandamiento de la ley de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas. Muy bien, queridos niños, ahí está. Todos tenemos que amar a Dios. Y es lo que le decíamos con la palabra un poco difícil, pero que tenemos que ir aprendiendo. Latría. A ver, repetimos, Vanessa, queridos niños. Latría. Latría. Esa es una palabra griega, queridos niños. Y por eso entonces tenemos que aprender y conocer. Porque lo negativo, ya dijimos, es la idolatría. La idolatría quiere decir, queridos niños, ir detrás de otros intereses, detrás de nuestros placeres, detrás del poder, detrás de la plata, detrás de todo lo que nos aleja de Dios. Por eso decimos, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Primera preguntita entonces, queridos niños. Ahora vamos a la segunda preguntita y estén atentos. ¿Qué deberes comprende, queridos niños, este primer mandamiento? ¿Cuáles son estos deberes nuestros, querida Vanessa, queridos niños? Comprende los deberes de creer en Dios, esperar en Él y amarle sobre todas las cosas. Muy bien, estos tres elementos, queridos niños, son importantes. ¿Cuál era el primero? Creer en Dios. Creer, adherirnos, decir, tú eres mi Dios verdaderamente, queridos niños. Esta preguntita es muy importante, creer en Dios. La segunda, ¿cuál es entonces? Esperar en Dios. Esa es la esperanza. Nosotros sabemos que Dios nos quiere, que nos ama y siempre nos da aquello que necesitamos para que nosotros seamos buenos y para que nosotros podamos realizar, esperar en Él. ¿Y cuál es el tercero? Amarle a Dios sobre todas las cosas. Amarle a Dios. ¿Se dan cuenta los tres verbos, queridos niños? Amar a Dios. Creer en Dios, esperar en Dios y amarlo sobre todas las cosas. Vamos a repetir, queridos niños, ustedes. Creer en Él. Esperar en Él. Y amarle sobre todas las cosas. Amarle sobre todas las cosas. Con fuerza, niños. Vamos. Entonces, creer, esperar y amar. Otra vez. Creer, esperar y amar. Son los tres elementos importantes de lo que significa para nosotros verdaderamente entonces este primer mandamiento de la ley de Dios. Y ahora viene la tercera preguntita y estén atentos porque todos tienen que escribir y todos tienen que ir memorizando y conociendo estas cositas, niños, para nuestra vida, para formarnos bien. Niños, ¿qué culto le debemos dar a la Santísima Virgen y a los santos? A la Santísima Virgen y a los santos le damos el culto de veneración. Muy bien, de veneración. Vamos a repetir todos juntos qué culto le vamos a dar a la Santísima Virgen y a los santos. El culto de veneración. El culto de veneración. El culto de, queridos niños, veneración. Veneración. Es importante que hagamos la diferencia, decíamos. Por eso esta preguntita es muy importante. A la Santísima Virgen, a los santos, nosotros le amamos, le queremos, porque así como nosotros, personas como nosotros, supieron escuchar la palabra de Dios y sobre todo vivir auténticamente el Evangelio. Y a Jesús, ¿qué culto nosotros le damos? Nosotros a Jesús le damos el culto de latría. Muy bien, ¿qué culto le damos a Jesús? El culto de latría. Muy bien, vamos a repetir todos, queridos niños,
¿Cuál es el culto que nosotros le damos a Jesús, que es Dios? El culto de la tría. Muy bien. Y el culto de la tría, queridos niños, significa adoración. Nosotros solamente le adoramos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Vamos a repetir de nuevo. Nosotros le adoramos A Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Quiero que todos digan conmigo, queridos niños, vamos a repetir, nosotros le adoramos a... Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Muy bien. Y a los santos y a la Virgen María nosotros le damos un culto especial de Veneración. veneración, queridos niños. Muy bien. Si nosotros aprendemos esto es muy importante, porque entonces nadie puede venir a decirte, ustedes le adoran a los santos, ustedes le adoran a la Virgen. No es ninguna adoración. ¿Qué es lo que nosotros le damos? ¿Qué clase de culto, Vanessa, queridos niños? Veneración. El culto de la veneración. Así como yo le puedo venerar a mi papá, le puedo venerar a mi mamá, que son personas buenas, cristianas, comprometidas, que viven su bautismo. Nosotros a la Virgen y a los santos le amamos tanto porque dieron su vida, hicieron algo lindo también por sus hermanos, por la comunidad. Y todos, queridos niños, estamos llamados a ser santos, a ser buenos. Y entonces ese culto que le damos a la Virgencita y a los santos es para darnos la fuerza y entendamos que nosotros también podemos hacer ese camino de santidad y que debemos hacer ese camino de santidad. Muy bien, queridos niños, nos despedimos por el día de hoy de nuestra catequesis. Vamos a rezarle justamente a nuestra madrecita, la Virgencita. Vamos a poner nuestras manos juntas y le decimos en ese culto de veneración: Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición descienda sobre todos ustedes, queridos niños, y todos sus hogares, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos volvemos a ver la próxima con nuestro programa, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Chao, chao, queridos niños.